Buenos días. Desde que iniciamos este canal, nunca hemos exaltado el nombre de nadie. Es más, ustedes se darán cuenta que aquí no aparece ni el nombre de una persona, de un predicador, ni siquiera el nombre de una denominación. Porque entendemos que la gloria y la honra son para el Señor. Sin embargo, en medio de esta pandemia en que no hemos podido encontrarnos de manera privada para reconocer cómo Dios usa a algunas personas, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis el día de hoy para darle gracias a Dios y la gloria a Dios por utilizar a un querido hermano y reconocer cómo este querido hermano se ha dejado utilizar por nuestro amado Señor. Buenos días, iglesia. En esta ocasión estoy delante de ustedes para rendirle homenaje a una persona de nuestra comunidad que ha sido durante toda su vida un ejemplo, que ha sido ese guerrero incansable en el extendimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa persona es don Abimael. Don Abimael, de mi parte, yo le agradezco porque usted fue esa persona que siempre estuvo empujándome para que yo llegara a los pies del Señor. Y de hecho así fue. Yo hoy lo recuerdo por eso con mucho cariño y lo aprecio hoy en día. Mi familia lo aprecia y sé que muchas de las personas que están ahorita oyendo este mensaje también lo aprecian y lo aman a usted por ser ese ejemplo para nosotros, por ser ese baluarte, por ser ese sostén para nuestra iglesia. No es que lo estemos despidiendo, don Abimael, solamente le estamos reconociendo como ese ejemplo para nosotros, reconociéndole que a pesar de que ya no está con nosotros en el consejo, está con nosotros en las oraciones, y sabemos que usted es un hombre de oración y por eso la oración también es esa parte que nuestra iglesia necesita para esa lucha diaria. Entonces, don Abimael, quiero compartirle los versículos que le escribimos en la placa que su hija Maribel le va a entregar, que está tomado del Salmo 92, de los versículos 12 al 15. Dice así: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos, para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Hay cosas aquí que quiero destacar, don Abimael, especialmente para usted. Dice: como palmera florecen los justos, aún en su vejez darán fruto, y eso para nosotros nos consta, porque aún en su vejez, don Abimael, usted ha dado fruto de lo que el Señor ha puesto en su corazón y que nos ha servido para nosotros como ejemplo. Siempre estarán vigorosos y lozanos. Su espíritu, don Abimael, continúa vigoroso y lozano, y eso se le ve cuando usted habla de la palabra, habla con esa vigor, con esa fuerza que para nosotros nos da ese ánimo para seguir adelante, don Abimael. Y yo sé que usted quiere proclamar hasta el último día, que tenga fuerzas, que el Señor es justo, que Él es su roca y que en Él no hay injusticia. Don Abimael, entonces con esto quiero terminar, y ojalá que el Señor permita que esté con nosotros durante muchos años más. Lo queremos mucho en el amor del Señor. Amén. Al hallarme en la casa de Dios, sembraré, mientras viva simiente de amor, segaré, al hallar
bueno que estemos juntos en este maravilloso domingo, en medio de tantas circunstancias, pero gozosos, porque el Señor nos ha resucitado. Vamos a cantar para Jesús. En la última reflexión del Evangelio de Juan terminamos el capítulo 11, un capítulo que se puede resumir en una frase sencilla como la resurrección de Lázaro. Pero aunque se resume en una frase tan sencilla, la historia es fascinante y con unos matices que nos llevaron varias reflexiones para poder entender toda esta situación que estaba viviendo Jesús, que estaba viviendo los seguidores de Jesús y que estaban viviendo los líderes religiosos de la época, que se sentían amenazados por lo que Jesús estaba haciendo y sobre todo por esta última señal, la resurrección de un hombre que llevaba 4 días en la tumba, que ya se estaba descomponiendo su cuerpo, que ya olía a podredumbre, porque el cuerpo sencillamente ya estaba en un estado que era imposible regresarlo, imposible a la ciencia humana, a los ojos humanos, pero para aquel que es la resurrección y la vida, no es imposible dar vida aún en estas condiciones o en condiciones más extremas. Entonces Jesús hace esta señal y aunque por meses los líderes religiosos deseaban sacar de escena a Jesús, hasta ahora
lo vimos la semana pasada en el capítulo 11, convienen, deciden, toman la decisión, hacen un complot real, una decisión real para matar a Jesús. Los líderes religiosos están buscando a Jesús desesperadamente, han dado la orden que si alguien ve a Jesús, tienen que decir dónde está. Hay un, entre comillas, gran letrero de "se busca a Jesús", porque tenemos que capturarlo. Pero también hay otras personas que andan buscando a Jesús porque quieren conocer a aquel que resucitó a este hombre que llevaba 4 días en la tumba. Y es así como llegamos al capítulo 12. Nuestra reflexión de hoy va a estar soportada en el texto que está en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 11. Entonces, vamos al versículo 1 de este capítulo maravilloso y en el cual vamos a ver también cómo es la vida de los seguidores de Jesús. Versículo 1. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado. Y bueno, son 6 días antes de la Pascua. Se termina el día de descanso, el sábado judío, y viene la escena que estamos viendo. ¿Qué sucede? Llega Jesús. ¿Llega Jesús a dónde? A Betania. Betania fue el lugar donde ocurrió la gran señal en la cual Jesús regresó a la vida a Lázaro. Entonces llega a Betania y dice, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Ahora Lázaro nuevamente vivía en Betania, tenía la vida normal de antes. Tal vez era famoso por lo que había sucedido, pero seguía en sus quehaceres diarios. Todos se encontraban con Lázaro en las calles, en la plaza, en los quehaceres que él tenía día a día. Versículo 2. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Aquí empezamos a ver lo que es la vida de los seguidores de Jesús. Estos primeros versículos del capítulo 12 de Juan nos muestran cómo es la vida de un seguidor de Jesús, cómo es la vida de una comunidad de seguidores de Jesús. En Jerusalén están los religiosos, están allí haciendo sus ritos de purificación porque posiblemente no están lo suficientemente limpios para llevar a cabo todas estas ceremonias religiosas, pero en otro lugar no están haciendo esto. En Betania están los seguidores de Jesús, los amigos de Jesús, los discípulos de Jesús. No están desarrollando una serie de rituales y ceremonias religiosas, no, están de celebración. Hay una cena y la cena es en honor de Jesús, porque los seguidores de Jesús estamos siempre de celebración, pero no es una celebración porque sí, no es una celebración para estar simplemente felices y contentos y pasar un momento alegre, no, estamos de celebración porque Jesús está en medio de nosotros, estamos de celebración porque estamos caminando tras las huellas de Jesús, estamos de celebración porque hemos pasado de muerte a vida, porque hemos entendido que Jesús hizo absolutamente todo por nosotros y hemos confiado en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso nos trae nuevamente a la vida. Por eso, esta celebración que es en honor a Jesús es lo que nosotros vivimos permanentemente. No vivimos una religión, no estamos en el sitio de las costumbres
para agradar a un Dios lejano. Estamos en el sitio de la cena, donde juntos celebramos en honor a Jesús. Y eso es lo que está pasando aquí. Hay una cena donde el centro es Jesús, donde todos han llegado a ese lugar no para simplemente disfrutar, no, para rendirle honor a Jesús. ¿Y quiénes están allí? Vemos que está Marta. Marta servía. Marta, en su carácter servicial, sigue haciendo lo mismo que aparece en Lucas 10, pero aquí hay una diferencia. En Lucas 10, Marta está enojada porque ve que ella sirve y María no está sirviendo. Aquí no, aquí Marta sirve con alegría. Marta ha entendido que ella tiene unos dones, unos talentos que Dios le ha dado y los usa en el servicio al Señor y en el servicio también a los otros seguidores de Jesús. Y lo hace con gozo, lo hace con felicidad, porque Jesús ha traído al que estaba muerto a la vida, porque Jesús nos ha traído de la muerte a la vida. Servimos y es parte de la vida de los seguidores de Jesús. Por eso, cuando comenzamos a caminar tras Jesús, no nos cuesta trabajo servir. Es muy diferente ver una persona que está en medio de sus hermanos caminando con Jesús y sirve con alegría, a otra que posiblemente lo hace a regañadientes, tal vez porque no tiene ese gozo en el servir, o a otra que llega a que le sirvan y que tal vez mira a los demás por encima del hombro, como decimos nosotros, como yo soy más importante que tú, necesito que tú me sirvas. No, Marta servía porque Jesús nos enseñó también que Él nos dio ejemplo de buscar servir y no ser servidos. Entonces aquí está la primera persona que en medio de este caminar, de esta celebración que vivimos permanentemente, los que caminamos tras las huellas de Jesús, aquellas personas que servimos con alegría. Y después está Lázaro. Era uno, dice, de los que estaba a la mesa con él. ¿Qué está haciendo Lázaro? Lázaro, aquel que había estado muerto, ahora está disfrutando de la comunión con Jesús y disfrutando de la comunión con los otros seguidores de Jesús. Él disfruta de la comunión con Jesús. Pero Lázaro hace algo muy, muy importante. Lázaro respira. Sí, eso es lo más importante que hace Lázaro en esa mesa. Respira. Lázaro está vivo. El aliento de Dios ha vuelto a su cuerpo y nuevamente es un alma viviente, como dice Génesis. Nuevamente está activo él, como un ser que está viviendo, que está actuando. Y eso es lo que hacemos los seguidores de Jesús. Cuando estábamos muertos y, como nos dice Efesios 2, volvimos a la vida, resucitamos con Cristo, nosotros lo más importante que hacemos es respirar, es caminar mostrando, o mostrando no, porque no es para mostrar, evidenciando con nuestra vida que hemos pasado de muerte a vida. Cuando nos encontramos los seguidores de Jesús, nos encontramos para respirar juntos, para disfrutar de la vida que nos ha dado nuevamente Jesús con su obra en la cruz del Calvario. Y cuando otros nos ven, nos dicen, pero usted estaba muerto. Y así estas personas no conozcan a Jesús, se dan cuenta que antes nosotros olíamos a vidas descompuestas y ahora respiramos y somos diferentes. Y dicen, algo pasó en tu vida, has cambiado tanto como del cielo a la tierra, como de las tinieblas a la luz, como de la muerte a la vida. Eso es lo importante. Pero solamente no se queda con respirar, disfruta de la comunión con Jesús, se sienta con Jesús, de la compañía de Jesús y de la compañía de aquellos otros que están allí, dándole el honor a Jesús en medio de esta cena. Versículo 3.
María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. ¿Qué es lo que está haciendo María? María, como siempre, la encontramos a los pies de Jesús. Pero en esta ocasión está haciendo algo maravilloso. Está tomando un perfume muy, muy costoso. Aquí dice muy caro. Es un perfume que cuesta 300 denarios, es decir, 300 días de un sueldo mínimo, casi un año de sueldo. Sencillamente multipliquemos cuánto es 11 meses, un año de un sueldo mínimo, y eso costaba este perfume. Posiblemente la familia de Marta, María y Lázaro era una familia acomodada, no lo sabemos, pero así fuera acomodada, estamos hablando de un perfume de millones de pesos, de tal vez en los pesos de hoy día algo más de 10 millones de pesos. Por muy acomodada que fuera, es una cifra bastante alta. En la época de Jesús, las mujeres no podían trabajar. Posiblemente esto era algo con lo que María habría podido sobrevivir en caso de que quedara sola más adelante. Entonces, lo que está entregando María a Jesús es algo que cuesta muchísimo. Y es aquí donde María nos muestra algo que desde el Antiguo Testamento Dios está enseñándole, llamando y señalando al pueblo de Dios, y que nos enseña a nosotros también. Y es lo que es la adoración sacrificial. Porque en un mundo, en una época que vivimos nosotros, donde todo es tan emocional, donde todo es tan superficial, donde todo se basa en elementos que realmente no son sacrificiales, sino son momentáneos, y donde buscamos nuestro propio bienestar, es difícil entender lo que es la adoración sacrificial. A veces, en medio de toda esta jerga cristiana, todo este cristianol que se habla de la adoración como un momento de cantar, de emocionarme, de sentirme tan bien, porque la canción me emocionó. Incluso se ha llegado a hablar de la adoración como cantar suavemente. Bueno, nosotros no tenemos ese tipo de lenguaje aquí entre nosotros, pero en muchas partes se habla de la adoración como las canciones lentas y la alabanza como las canciones rápidas. Entonces es fácil entender hoy día que si alguien va para una reunión de adoración, va a cantar, y posiblemente alguno llevará en su espalda un instrumento musical, porque va a una reunión de adoración. No. Para los judíos la adoración es algo sacrificial, es muy diferente. Cuando alguien iba a adorar a Dios, no llevaba colgado a su hombro un instrumento, llevaba colgado a su espalda un cordero, el mejor cordero, el más costoso, el que era perfecto. Lo llevaba para sacrificarlo, para matarlo, para entregárselo a Dios, porque una adoración cuesta. Una adoración verdadera no es un momento emocional que me hace sentir tan bien, tan contento, que me hace elevarme por encima de las nubes. No, eso no es la adoración. Y tal vez, aunque hay muchísimos ejemplos en el Antiguo Testamento de lo que es la adoración, tal vez el más claro está en Génesis 22, y es el momento en que Dios le pide a Abraham que mate a su hijo Isaac, que lo entregue en sacrificio. Y Abraham
lo va a hacer por obediencia, y le va a costar y le va a doler, pero va a entregar lo más preciado para él, su propio hijo. Y si vamos a Génesis capítulo 22, versículos 4 y 5, lo podremos recordar. Dice allí que al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Y dice el 5, entonces les dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. ¿A qué van? A adorar a Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer? Sacrificar a su hijo. Eso es adoración. Es un sacrificio que se hace. Por eso la verdadera adoración es esa entrega de nuestra vida, esa entrega de nuestro tiempo, esa entrega de nuestros recursos al Señor. La adoración es sacrificial, así como lo hizo María, así como lo hacían los judíos, que llevaban el mejor corderito. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que la nación judía se pervirtió y le daban lo peor a Dios, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le entreguemos lo mejor a Él, lo mejor de nuestras vidas, no las obras. Y eso es lo que está haciendo en este momento María, le está entregando lo mejor. Dice el 4, Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó. Bueno, aquí aparece Judas. Judas nunca había hablado, es la primera vez que va a hablar aquí, y lo hace para objetar lo que está haciendo María, esa adoración sacrificial de María. Judas es una persona que ha caminado con mucho tiempo con los discípulos, que conoce a Jesús, que ha estado con él mucho tiempo, y sin embargo Judas es una persona que objeta, porque hay personas que aunque caminan cerca de Jesús, hay personas que aunque caminan cerca de los discípulos de Jesús, no son discípulos de Jesús. Y una manera de saber si una persona es o no es discípulo de Jesús es si objeta o no objeta la adoración a Jesús. ¿Cuántas personas se enojan porque dedicamos un tiempo a leer la palabra del Señor y se enojan con nosotros, objetan que lo hagamos? ¿Cuántas personas objetan que nos encontremos como hermanos para celebrar a Jesús, para darle honor a Jesús? Y lo objetan y nos dicen, eso es pérdida de tiempo, utilice eso en algo más productivo. ¿Cuántas personas objetan que le entreguemos lo mejor de nuestras vidas, de nuestros recursos a Jesús? Y dicen, eso no está bien que lo hagas. Utiliza tu vida de una mejor manera. Y es lo que está haciendo Judas. Miren cómo objeta Judas. Versículo 5. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero, como les decía, 300 denarios, para dárselo a los pobres? Y suena muy bonito, desde luego. Esta frase es espectacular. Esta frase tal vez la hemos escuchado en personas que nos dicen, en vez de ir a aportar para que el evangelio se siga extendiendo, utiliza esa plata y dásela a los pobres. En vez de utilizar ese sitio donde te estás encontrando con tus hermanos en la fe para estudiar la palabra de Dios, deberían construir un asilo para ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y suena muy bonito y suena muy loable. Y tal vez a veces nosotros dudamos. Yo he escuchado personas que dicen, yo doy mis donaciones para los pobres, pero yo nunca daré para que se predique el evangelio. Eso es pérdida de tiempo. Pero ¿será eso lo que quiere Dios? ¿Será eso lo que nos quiere enseñar en este texto el Señor? Y es muy interesante, porque aunque las intenciones
o por lo menos, aunque la frase suena muy bonito, miren lo que dice el versículo 6. Dijo esto, no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba robarse lo que echaba en ella. Cuando los intereses somos nosotros mismos, cualquier excusa es válida. ¿Cuántas veces decimos, yo no adoro al Señor con mis recursos, pero me lleno de todo lo que no sirve para nada? ¿Cuánto de nuestro tiempo, cuánto de nuestras vidas lo estamos desperdiciando porque lo queremos para nosotros mismos? ¿Cuántas veces hay personas que se enriquecen a costa de los seguidores de Jesús también? Y lo hacen por su propio beneficio. Hay que tener mucho cuidado con esto y hay que ser muy sabios y pedirle al Señor que seamos unos adoradores, que adoremos sacrificialmente, pero que también lo hagamos con sabiduría para no caer en garras de personas como este hombre que se llama Judas. Y Judas es una persona que consideraba que a Jesús no había que darle lo mejor. Judas era una persona que consideraba que si bien le iba a quedar algo a los pobres, la mayoría era para él. Ese es el pensamiento de Judas. Lo peor para Jesús. A Jesús no hay que llevarle un perfume costoso, unas goticas de perfume y baratico. ¿Para qué vamos a gastar todo eso? Gastémoslo en los pobres, porque también de esa bolsa yo voy a comer. Con esa bolsa yo me voy a enriquecer. Es lo que está pensando. Ahora, hay dos pensamientos aquí clarísimos. Los seguidores de Jesús que están dándole honor a Jesús en medio de la vida, que sirven, que respiran, que tienen una comunión con Jesús y con los otros seguidores de Jesús, que lo adoran sacrificialmente, y está en medio de estos seguidores otros que también están caminando con Jesús, pero que lo hacen para objetar, que lo hacen para desestimar a Jesús, que lo hacen para decir a Jesús no merece la honra, Jesús no merece el honor, Jesús no merece lo mejor. Y están en medio de estos discípulos, confundiendo, porque es una persona que pertenece a los 12, pero que su corazón está lejos de Jesús, que está lejos de Dios, camina con Jesús, pero no es un seguidor de Jesús, camina con Jesús, pero no va tras las huellas de Jesús. Versículo 7. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Bueno, realmente María no sabía que Jesús iba a morir 6 días después. María ha estado guardando este perfume por mucho tiempo. Quiere adorar sacrificialmente a Jesús, lo hace. Y 6 días más tarde, Jesús lo tienen que llevar rápidamente a la sepultura y no van a alcanzar a ungirlo con las especias aromáticas. Eso van a tratar de hacerlo 3 días después, cuando llegan y lo encuentran que ha resucitado, pero en el momento no alcanzan, lo tienen que llevar rápidamente. Sencillamente lo envuelven y lo llevan rápidamente porque va a comenzar el Sabbat y no queda tiempo. Pero ese día, María va a recordar las palabras de Jesús y va a decir, yo sí lo ungí 6 días antes. Él sí fue ungido antes de que fuera llevado a la sepultura. 8. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Esta es una cita que está en el Antiguo Testamento, la encontramos en Deuteronomio 15:11. Ahora, no es una cita en la cual Jesús está menospreciando a los pobres. Al contrario, la cita que está tomada en Deuteronomio está hablando del año de jubileo, el año del perdón. Y en medio de esta cita, Dios le está diciendo a su pueblo que
los pobres siempre van a estar en medio de ellos y que deben aprovechar cualquier oportunidad para ayudarlos. Y lo que está diciendo Jesús ahora es, sí, hay que aprovechar cualquier oportunidad para ayudar a los pobres porque están siempre entre ustedes. Pero hay algo que está por encima de cualquier consideración humana y es la adoración a Dios, la adoración a Jesús, la adoración sacrificial a Jesús, porque Él está por encima aún de los pobres, de los necesitados. Recordemos que todo se hace para la gloria de Dios, todo lo hacemos para la gloria de nuestro Señor. Incluso cuando hay oportunidad de ayudar a un pobre, es para la gloria de nuestro Señor, ni siquiera es por el pobre. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta: cuando nosotros evangelizamos, nosotros no lo hacemos para que esa persona se salve, porque a veces tenemos ese concepto, no, es que se va a condenar, entonces yo le llevo la palabra, la acerco al evangelio, oro por ella para que se salve. Sí, se va a salvar, pero el objetivo final es que esa persona le dé gloria a Dios. El objetivo final es la gloria a nuestro Señor, la gloria y la honra por siempre a Él. Ese es el objetivo final. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Nada es humanismo, nada es para que Él se salve, para que yo me salve, nada es para mi bienestar. Eso de que yo me acerco a Jesús para que me vaya bien no es bíblico, es para darle la gloria a Él. Todo es para la gloria de Él. Por eso Jesús es muy enfático acá. Ojo, cuidado. Ustedes van a tener siempre pobres entre ustedes y va a haber siempre oportunidad de ayudar. Pero la gloria y la honra son primero para Dios. Y Jesús es Dios. Eso no lo podemos sacar del contexto general de la Biblia. Versículo 9. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Y qué interesante. Miren lo que es el testimonio de una persona que ha resucitado. Quieren ver a Jesús, pero sobre todo están interesados en ver la obra de Jesús, lo que Jesús hace, lo que Jesús ha traído a la vida. Es maravilloso cómo las personas se agolpan, llegan allí, queremos ver dónde es que está Jesús, dónde es que está aquel que es la obra palpable y viva de Jesús. Si tú eres la obra palpable y vida de lo que Jesús ha hecho al pasarte de muerte a vida, muchos también querrán ver a ese Jesús, porque ellos también querrán pasar de muerte a vida para darle la gloria a Él y para hacer una cena en honor a Él. Versículo 10. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. ¡Ay, Dios mío! Lázaro apenas lleva unos días en su nueva vida y ya lo quieren matar. Y a nosotros también nos quieren matar. Tal vez no de la misma manera como Lázaro, pero también aquellas personas que estaban muertas con nosotros no les gusta que nosotros hayamos resucitado, porque ya no caminamos con ellos en medio de toda esta locura que vivíamos antes. Y es lo que le sucede, y esto lo he dicho tal vez varias veces, a un clavo cuando sale de su lugar. Cuando saca la cabeza el clavo, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos un martillo y volvemos a darle un golpe al clavo para que entre a su lugar. Y eso es lo que tratan de hacer con nosotros. Ah, tú ya no practicas el pecado con nosotros. Ah, tú no vives la vida licenciosa que vivías con nosotros. No, no, ven, nuevamente húndete con nosotros, muérete con nosotros, porque no nos gusta verte resucitado. Y eso es lo que están tratando de hacer con Lázaro. No les gusta porque Lázaro ha resucitado y eso no les conviene a los religiosos. Dice el versículo 11 para terminar: pues por su causa muchos se apartaban de los judíos
y creían en Jesús. Este es el triste dolor que tienen los religiosos. Cuando alguien se ha establecido como el que te acerca a Dios, como el que dirige tu vida, no le gusta que alguien que ha resucitado te diga: no necesitas de nadie. Ya Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, solo Él se hizo hombre para llevarte a vida eterna, para ser el puente entre tú, pecador, muerto en pecado, y Dios santo, santo, santo. No necesitas a nadie más. Los demás nos reunimos, somos hermanos con funciones diferentes. Algunos tienen unas funciones, otros tienen otras funciones dentro del cuerpo, pero juntos caminamos tras las huellas de Jesús. Y en medio de nosotros aparecerá uno que otro que nos querrá decir: no adores, no hagas, no sirvas, no des testimonio. Esos que hacen la labor de Judas. Pero también aparecerán otros que dirán: tienes que volver a ser un religioso, tienes que volver a seguir a este pastor, tienes que volver a seguir a este profeta, tienes que volver a seguir a este apóstol de los modernos que aparecen por allí, tienes que seguir a este reverendo, en fin, tienes que hacer esto, porque esa persona te va a decir cómo vivir tu vida. No. Si tú eres un Lázaro que ha pasado de muerte a vida, si yo soy un Lázaro que ha pasado de muerte a vida, hacemos cena en honor a Jesús. Celebramos nuestra vida con Jesús. No vivimos una religión. Disfrutamos de nuestra relación, de nuestra comunión con nuestro amado Señor. Disfrutamos de servirle a Él y servir a los otros seguidores de Jesús. Disfrutamos de hacer una adoración sacrificial, lejos de aquella religión que solamente carga, porque la religión es mucho trabajo, muchas cosas que tienes que hacer. Y no estamos hablando simplemente de las religiones más organizadas, aún de esas religiones que se inventan personas en medio de grupos pequeños y donde te dicen cómo hacer, qué tienes que hacer de esta manera, hazlo así. No. Celebremos juntos al Señor. Disfrutemos juntos de la comunión con Jesús, de la comunión con los otros seguidores de Jesús. Sirvamos con alegría. Hagamos una adoración sacrificial con gozo, postrados delante de nuestro Señor, porque solo Él merece la gloria y la honra. Solo nuestra mirada en Él, solo nuestros corazones rendidos a Él. Démosle la gloria a Él. Señor amado, solo tú mereces la honra y la gloria. Señor bendito, todo lo que hacemos es para tu gloria y tu honra. Servimos, disfrutamos de nuestra comunión contigo, hacemos adoración sacrificial porque tú lo mereces todo, Señor. Gracias, Señor, por pasarnos de muerte a vida. Gracias, Señor, por resucitarnos. Y gracias, Señor, porque ahora vivos podemos celebrar con gozo de tu amor, celebrar con gozo en medio de otros que disfrutan ese mismo gozo. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar para Jesús. Dios
Dios será la gloria por lo que hizo por mí. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, porque tú eres perfecto y maravilloso. Te alabamos y te exaltamos solo a ti. Niños, ya viene la iglesia infantil. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por este maravilloso tiempo. Amado Señor, qué maravilla saber que tú nos has resucitado y que tú nos has puesto en medio de otros seguidores tuyos para exaltar tu nombre, para darte la honra solo a ti, para poder servir, Señor, para poder adorarte sacrificialmente, para tener esa comunión maravillosa contigo y con estos hermanos que tú has puesto en nuestro camino. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Señor amado, que una vez superemos toda esta etapa en la cual tú nos has permitido vivir y tal vez reconocer lo que estás haciendo en medio de nuestras vidas y de nuestra familia en la fe. Cuando nos encontremos nuevamente físicamente, podamos celebrar a ti, dándote la honra solo a ti, Señor, pero sirviendo, viviendo en comunión y adorándote sacrificialmente. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, niños, a iglesia infantil. Muy buenos días, niños. Dios los bendiga. Quiero saludarlos de una manera muy especial. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes a través de este medio para compartir la palabra de Dios. Ahora vamos a responder los retos de la enseñanza, ¿cómo nace la iglesia? Debían de responder sí o no. Entonces vamos con el primer reto. Se afligieron de corazón las 3,000 personas al oír que habían matado al escogido de Dios. ¿Cuál es la respuesta, niños? Correcto, niños. Sí se afligieron. Muy bien, si respondieron sí, un aplauso para ustedes, niños. La segunda pregunta. ¿Tenían que darle la espalda al pecado y regresar a Dios antes de bautizarse y ser nuevas personas en Cristo? La respuesta es sí, niños, correcto. Muy bien. Un aplauso, niños, para ustedes porque acertaron con la respuesta. Tercer reto. Recibirán el don del Espíritu Santo todos los creyentes que se arrepienten y se bauticen siguiendo a Jesús. ¿Cuál es la respuesta, niños? A ver, adivinen. Sí, muy bien, niños. Esa es la respuesta. Muy bien. Un aplauso para ustedes, niños. Y ahora vamos con el segundo reto. Ustedes deben de responder. Una de las dos personas deben decir cuál fue la que engañó a la iglesia de Dios. Entonces dice así: responder quién quiso engañar a la iglesia de Dios, Zafira o Ananías. ¿Cuál, niños? Muy bien, niños, Ananías. Muy bien, un aplauso para ustedes, niños. Muy bien, los que acertaron con todas las respuestas tienen una felicitación. La enseñanza para el día de hoy se llama Dios antes que los hombres y se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12 al 41. Niños, voy a orar por ustedes en esta mañana. Voy a pedirle a Dios que los bendiga, que los cuide y los proteja. Oremos.
Amado Dios, en esta mañana te doy infinitas gracias por estos niños, por sus padres, por sus familias. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas. Te doy gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y hoy te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, en esta mañana pongo ante tu presencia la vida de cada niño, sus familias, a cada padre, Señor. Yo te pido que tú los cuides, los protejas, Señor, que tú les des sabiduría, Padre Celestial, para que ellos puedan discernir lo que es bueno y lo que es malo, Señor. Los pongo en tus preciosas manos, cuídalos, Padre Santo, que la sangre de tu Hijo Jesucristo los cubra, Señor, y los guarde de todo mal y todo peligro. Señor, en esta mañana te pido que les des sabiduría para que puedan entender su divina y santa palabra. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como les había dicho, para hoy tenemos Hechos capítulo 5, versículo del 12 al 41. Pero voy a hacerles un resumen del versículo 12 al 16. Por medio de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios y estaban reunidos en el pórtico de Salomón. Pero la demás gente no se atrevía a juntarse y los que creían en el Señor aumentaban, tanto que sacaban a los enfermos a las calles para que los sanaran. Y de las demás ciudades vecinas, venían muchos. Entonces, esto es lo que nos habla en el día de hoy, el versículo 12 al 16. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar la palabra de Dios, estos señores saduceos y jefes de los sacerdotes se llenaron de envidia de ver que ellos estaban predicando la palabra de Dios a todas las multitudes y que los seguían y a ellos no. Ellos no les gustaba para nada que hablaran de la palabra de Dios, ya que no adivina qué hicieron. Se los llevaron para prisión porque tenían la autoridad para hacerlos y los encerraron en una cárcel después de estar predicando la palabra de Dios. Pero a ellos no les importaba estar en una cárcel porque estaban predicando y enseñando a otros. Entonces, estando en prisión, esa noche llegó un ángel de Dios y los sacó de la cárcel. El ángel les dijo que tenían que seguir predicando la palabra sin importar lo que hicieran. Entonces, cuando ellos salieron de la cárcel, se fueron nuevamente al pórtico de Salomón a predicar la palabra de Dios a todas las multitudes que habían allí. Y mira, aquí está Pedro predicándole la palabra a todas las multitudes que estaban allí. Pedro comenzó a predicarles a todos ellos la palabra de Dios y comenzaba a enseñarles, cuando en ese momento los señores de los que estaban en el consejo de ancianos se dieron cuenta que ellos estaban ahí predicando la palabra y no en la prisión donde los habían dejado. Ellos no sabían que era un ángel de Dios el que los había sacado de la prisión y no se explicaban cómo habían pasado de la prisión al pórtico de Salomón y estaban nuevamente enseñando la palabra. Asombrados le dijeron a los jefes de los guardias que fueran y nuevamente los llevaran a prisión. Y ellos fueron, pero con mucho miedo, a aprisionarlos porque todas las multitudes los seguían. Y mira, tuvieron que ir los guardias. Mira, acá aparecen los guardias. Todos ellos se fueron a llevar a los apóstoles nuevamente a la prisión porque no querían que predicara la palabra. Pero con miedo, porque uno sabe que cuando hace algo malo, da miedo. Ellos lo hicieron con miedo. Además tenían de que las multitudes los apedreaban por hacerle algo malo a los apóstoles. Una vez se los llevaron, llegaron los apóstoles ante el consejo donde estaban todos los jefes ancianos y todos los saduceos. Mira, aquí tenemos uno de ellos y aquí tenemos a otro y a otro. Y aquí tenemos a los apóstoles ante el consejo de ancianos. Ellos les prohibieron rotundamente que
predicaran la palabra. Mira, tienen hasta un decreto ahí escrito prohibiéndoles que prediquen la palabra. Pero saben, a ellos no les importó porque le dijeron que era más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Sí, señores, ellos se enfrentaron a ellos y les dijeron que nunca iban a dejar hablar de Dios y de Jesucristo, que se había hecho hombre y que había muerto en una cruz por los pecados, y que fueron ellos los que habían hecho que lo crucificaran. Cuando los apóstoles le dijeron eso, pues se enojaron muchísimo y querían matarlos. En ese momento se levantó uno de ellos que se llamaba Gamaliel. Gamaliel era un anciano, como pueden ver, era un anciano ya de avanzada edad que conocía mucho las escrituras, y dijeron que mejor sacaran a los apóstoles, que necesitaba contarles algo. Como él era un jefe de los ancianos, les dijo a los demás que si ellos predicaban la palabra de parte de Dios no podían hacer nada, porque era la voluntad de Dios que los discípulos predicaran la palabra. Pero si ellos lo hacían por emoción o por querer exaltar a la multitud y querer predicar un falso evangelio, las emociones tarde o temprano los iban a traicionar y iban a dejar de predicar la palabra. Yo pensaría que Gamaliel conocía la historia de Pedro y sabía que él se dejaba mucho guiar por las emociones y que por eso dijo eso. De todas maneras, el consejo decidió que no los iba a matar. Entonces, como los iban a dejar en libertad, iban a hacer algo que no les iba a agradar, y fue que les iban a pegar. Entonces, después de que decidieron dejarlos en libertad, antes de salirles, les pegaron muchísimo a los discípulos y les dieron azotes. Mira, como pueden ver, aquí están los guardias pegándole a los apóstoles por predicar la palabra de Dios. Ellos querían darles un escarmiento para que ellos nunca jamás siguieran predicando la palabra de Dios. Pero quiere que les diga una cosa, a ellos nunca les importó que les pegaran, porque ellos nunca lo hacían por emociones, sino por obedecer a otros, y con amor y con gozo, aún en medio de las dificultades, decidieron continuar predicando la palabra de Dios. Bueno, chicos, el versículo para esta semana lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 5 versículo 29, y dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás discípulos. Y el reto para esta semana consiste en responder la siguiente pregunta: ¿quién era Gamaliel? ¿Listo, chicos? Espero que les haya gustado la enseñanza de hoy. Feliz semana para todos. ¡Chao!